Vamos a continuar con la explicación de las actividades. ¿Sí? En esta consigna se pide que para cada gráfico analicemos el grado mínimo, las raíces, la multiplicidad de las raíces, la ordenada al origen y los conjuntos de positividad y negatividad. ¿Cómo vamos a determinar el grado mínimo? Bueno, teniendo en cuenta la cantidad de raíces, ¿sí? Y la multiplicidad mínima que pueden tener. En este caso tenemos raíces 3, menos 3, 2 y 5. ¿Pero qué ocurre en menos 3? La gráfica rebota. Esto quiere decir que tiene una multiplicidad par. Por lo tanto, como mínimo es doble, ¿sí? Entonces se contarían como dos raíces. Menos 3 lo contamos como dos raíces. 2 y 5 son raíces simples. ¿Por qué? Porque atraviesa. Quiere decir que tiene una multiplicidad impar. Por lo tanto, como mínimo es simple. Se repite una sola vez. Entonces, en total tenemos 2, 3 y 4 raíces. Recuerden que donde rebota lo contamos como doble. Por lo tanto, ¿sí? Ahí tenemos las raíces indicadas y el análisis. El grado mínimo recién dijimos que era 4, las raíces menos 3 doble, 2 simple y 5 simple. La ordenada al origen es el punto donde la gráfica intersecta al eje Y. ¿Sí? Siempre ordenada al origen vamos a tener una sola, que es el punto 0 y 4,5. El conjunto de positividad son todos los valores del dominio para los cuales sus imágenes son positivas, es decir, para qué intervalos de valores del eje X, la gráfica quedó dibujada por arriba, ¿sí? Del eje X. Esto ocurre, siempre leemos el gráfico de izquierda a derecha. Esto ocurre desde menos infinito hasta menos 3. Ahí se corta porque es una raíz. Bien, y la raíz pertenece al conjunto de ceros, no ni al de positividad ni al de negatividad. El otro intervalo va de menos 3 hasta 2. ¿Sí? Atención acá, no se corta en 0, no se toma el valor del eje Y, se toma de raíz a raíz. ¿Sí? Desde este punto hasta este punto, todos los valores que están intermedios tienen imágenes positivas. Y por otra parte, el otro intervalo es desde 5 hasta más infinito, porque recuerden que esta gráfica continúa. Entonces tenemos tres intervalos donde la función es positiva. Y el conjunto de negatividad tenemos que ver qué valores quedaron por debajo del eje X. Bien, fíjense que entre raíz y raíz, ¿sí? Desde 2 hasta 5, las imágenes de todos estos valores son negativas, es decir, que quedaron por debajo del eje X. Miramos eso, ¿bien? ¿De qué punto hasta qué punto la gráfica quedó dibujada por debajo del eje X? De 2 a 5. Siempre tomamos como referencia las raíces, de raíz a raíz, ¿sí? O sea que los extremos van a ser las raíces y también más infinito y menos infinito, porque las funciones polinómicas son continuas y el dominio son los reales. El mismo análisis lo van a realizar con esta gráfica. Tengan presente que ahí en menos 2 rebota el gráfico, por lo tanto es de multiplicidad par, y en 5 es simple, bien, atraviesa, es de multiplicidad impar. Vamos a ir a otra gráfica, a otro ejercicio. Tenemos acá 4 funciones y 3 gráficas. Lo que debemos determinar es a qué gráfico corresponde cada fórmula, ¿sí? O al revés, a cada gráfico qué fórmula le corresponde. Tenemos 3 gráficos y 4, por lo tanto hay una que está de más, ¿sí? Bien, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, a analizar la primera función. De esta fórmula, que está en forma factorizada, y nosotros realizamos el análisis, lo que podemos deducir es que una raíz es menos 4, porque es el opuesto de este valor. Y como tiene un exponente 2, su multiplicidad es par, rebota en el gráfico, ¿sí? Quiere decir que en menos 4 rebota. La otra raíz es 2, porque es una raíz simple. Es el opuesto de este número. Y sabemos que es simple porque tiene un exponente 1.
Por lo tanto, atraviesa el gráfico en 2. ¿Sí? Entonces, en menos 4 rebota y en 2 atraviesa porque es de multiplicidad impar. ¿Qué gráfico cumple esta condición? Sí, podemos ver que este gráfico cumple lo que dijimos recién de las raíces, por lo tanto, le asignamos la fórmula 1. Además, lo que podemos hacer acá para comprobar si efectivamente es reemplazar en esta función por 0 para hallar la ordenada al origen. Si acá miramos, la ordenada al origen es el punto menos 16, porque es donde la gráfica intersecta el eje Y, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos el coeficiente principal por, y a la x la reemplazamos por 0, y en este segundo factor a la x también la reemplazamos por 0. Resolvemos esta operación y si obtenemos como resultado menos 16, quiere decir que es esta fórmula la que le corresponde. El mismo análisis realizan con el resto de los gráficos para ver qué fórmula le corresponde. Vamos a ir a la actividad siguiente. Es muy similar. Tenemos 4 gráficos y 4 fórmulas. A cada fórmula tenemos que asignarle la letra del gráfico que le corresponde. Vamos a empezar con la primera fórmula. ¿Sí? Está escrita nuevamente en forma factorizada, por lo cual puedo determinar del primer factor que una raíz es menos 1 y que es de multiplicidad par, porque es doble, tiene un exponente 2. Por lo tanto, sabemos que en menos 1 la función, la gráfica, va a rebotar en el eje X. Y acá, bien, en el segundo paréntesis, podemos determinar que la raíz es 1. ¿Sí? 1 sería el valor que anula este resultado. Y también es de multiplicidad par porque tiene un exponente 2, es doble. Por lo tanto, la gráfica de esta función en menos 1 y en 1 rebota. ¿Sí? Son las únicas dos raíces que tiene y en esas dos raíces rebota. Vemos qué gráfico cumple con esta condición y vemos que es el B. ¿Sí? En menos 1 y en 1 rebota. También podemos hallar la ordenada al origen reemplazando a la x por 0 en ambos paréntesis, realizando el resultado y tenemos que obtener este valor que está acá, que es 1. ¿Sí? Por lo tanto, le asignamos a esta función el gráfico B. Con el resto de las funciones, ¿sí? Realizan el mismo análisis y para ver a cuál le corresponden los gráficos A, C o D. Bien, en esta actividad tenemos que observar este gráfico y marcar las opciones correctas a cada una de las preguntas. Primero nos dice qué tipo de orden de multiplicidad tiene la raíz x igual a menos 4. Entonces vemos que en menos 4 el gráfico rebota, ¿sí? Como intersecta, lo toca y vuelve, no atraviesa. Por lo tanto, cuando pasa esto es porque la raíz tiene multiplicidad par. ¿Sí? Bueno, analizando el gráfico van a responder el resto de las preguntas marcando la opción correcta en cada caso. Puede haber más de una opción correcta en el caso de los intervalos de positividad y de negatividad. Bien, la actividad siguiente nos pide que determinemos si es verdadero o falso teniendo en cuenta, ¿sí?, esta fórmula. Tenemos una función, ¿sí?, la fórmula de una función. Entonces, podemos graficarla para ayudarnos a determinarlo, ¿sí?, teniendo en cuenta las raíces y la ordenada al origen y cómo intersecta el gráfico en cada raíz. En la opción A nos dice, el gráfico de la función atraviesa el eje X en el punto 1, 0. Quiere decir que tiene una raíz en 1. El punto 1, 0 es el punto 1 que queda sobre el eje X, por lo tanto es una raíz. Bien, vamos a mirar la función y vemos que una de sus raíces es menos 2, porque es el opuesto de este valor, y la otra de las raíces es menos 1, porque es el número que anula este factor, ¿sí? Menos 1 más 1, 0.
Por lo tanto, la raíz es menos 1 y es doble. En ningún momento tenemos esta raíz, 1, 0. Por lo tanto, es falsa, ¿sí? Recuerden que acá la raíz sería menos 1, porque la raíz es el punto menos 1, 0. Y también tenemos el punto 2, 0. Continuando con un análisis similar, van a responder verdadero o falso en el resto de los ítems, ¿sí? Recuerden que pueden ayudarse representando gráficamente la función, aunque acá no lo pida. En la próxima actividad tenemos los gráficos y nosotros tenemos que escribir la fórmula, ¿sí? La fórmula en forma factorizada, armarla nosotros. ¿Cómo? Bueno, teniendo en cuenta las raíces y la multiplicidad de cada raíz. Acá tenemos x por, o sea que tenemos el primer factor, la x solita. Recuerden que cuando la x está solita es la raíz 0, quiere decir acá, la raíz 0. Vemos que en 0 atraviesa, ¿sí? Pasa de abajo a arriba del eje X, lo atraviesa. Por lo tanto, acá le tengo que poner el exponente. Si atraviesa es de multiplicidad impar. Entonces, como mínimo, ¿sí? Tiene un exponente 1. Porque es impar, es simple. En este paréntesis tenemos que escribir una de las otras raíces. Vemos que acá es menos 3. Entonces, ¿qué vamos a escribir? X más 3, porque recuerden que se escribe X menos la raíz. Al poner X menos 3, menos por menos más, ¿sí? Nos queda positivo. Nuevamente observamos que atraviesa el eje X, por lo tanto, la menor multiplicidad que puede tener es 1, que es impar y es simple, ¿sí? Lo escribimos así. Y por último, la otra raíz que tenemos es es menos 1. Bien, corta el eje X en menos 1. Nuevamente, ¿cómo lo vamos a escribir? Con el número opuesto. X más 1. Como en este punto también atraviesa, ¿sí?, al eje X, quiere decir que es de multiplicidad impar. Bien, es simple y es de orden 1. Y la ordenada del origen es el punto 0, 0. ¿Sí? Otra forma de determinarla es reemplazamos a la X, más allá de que acá lo vemos en el gráfico, porque cuando pasa por el origen de coordenadas es raíz y también es ordenada al origen. Si fuera otro punto diferente, como en este caso, una vez que tenemos la fórmula hallada, ¿sí?, escrita, reemplazamos a la X por 0. Van a repetir el mismo análisis para el otro gráfico. Vamos a esta actividad. Tenemos que graficar en forma aproximada esta función, ¿sí? Y acá nos da los pasos a seguir. Primero, determinar las raíces. Entonces miramos la fórmula que tenemos en forma factorizada. El primer valor, recuerden que es el coeficiente principal, no es una raíz. Y a partir de ahí empiezan a los diferentes factores donde sí vamos a deducir las raíces. Del primero podemos determinar que la raíz es 1. Del segundo, menos 2. Y del tercero, 3. Esas son las raíces. 1, menos 2 y 3. ¿Sí? Los opuestos de estos números, ya que son los valores que anularían cada factor. Estos puntitos, 1, menos 2 y 3, se deben marcar en el eje X, ¿sí? En menos 2, en 1 y en 3. Ahora hay que hallar la imagen de 0, esto quiere decir la ordenada al origen. Para eso, reemplazamos en la fórmula, en cada lugar que está la X, reemplazamos por 0. Hacemos las operaciones y encontramos que es 216. Entonces marcamos este punto en el eje Y, ¿sí? Quedaría aproximadamente un poquito arriba de 200 teniendo en cuenta la escala elegida. Ahora hay que trazar la curva teniendo en cuenta la multiplicidad de las raíces. Bien,
Sabemos que en -2 la función va a rebotar, porque la gráfica va a rebotar. ¿Por qué? Porque tiene multiplicidad par, el exponente es 2. Entonces toca el eje X y vuelve. Sabemos que en 1, ¿sí?, la gráfica va a atravesar el eje X, porque tiene multiplicidad de orden 1, es decir, que es impar. Y en 3, ¿sí?, como esa raíz triple también tiene multiplicidad impar, atraviesa. Entonces, en -2 rebota, ¿sí?, es decir, toca el eje y vuelve, pasa por la ordenada al origen, luego pasa, por 1 lo atraviesa, ¿sí?, vuelve la función, la gráfica, y atraviesa en 3, corta el eje X en 3. Entonces, de esa manera unimos los puntos para realizar el gráfico aproximado de esta función. Y vamos ahora a la última actividad. Es una de las aplicaciones, ¿sí?, de la función polinómica. Se estudia la temperatura en un determinado tiempo, entonces tenemos esta gráfica. Para eso debemos hallar el dominio de la función, ¿sí? En este caso, fíjense que en el eje X se ubica la variable independiente, que para nosotros es el tiempo, las horas durante el cual se realizó este estudio. Y en el eje Y la temperatura, que se mide en grados centígrados y que está en una escala de 2 en 2. El dominio son los valores que toma la variable independiente. Si bien la función polinómica, su dominio son los reales, en este caso está acotado porque se trata de una situación real, ¿sí?, donde a la variable independiente le asignamos el tiempo. Entonces, esto va a ir desde 0 hasta 8, desde que inicia el estudio hasta que finaliza. Las raíces tienen que determinar mirando la función, ¿sí?, y ver qué significado tienen. Por ejemplo, acá, a la 1 hora, la temperatura de cuántos grados fue. Pues si acá hay una raíz, quiere decir que su temperatura fue de 0 grados, ¿sí? ¿Cuál es la ordenada al origen y qué significado tiene? Van a hacer lo mismo, van a analizar la ordenada al origen, ¿sí?, que es el punto donde la gráfica intersecta al eje Y, y van a responder cuál es su significado en este contexto, en esta situación. Analizar también los intervalos de positividad y negatividad. Y por último, determinar cuál de estas tres funciones, cuál de estas tres fórmulas puede corresponderse al gráfico, ¿sí?, teniendo en cuenta las raíces, hallando la ordenada al origen y comparando una con otra. Bueno, esta es la explicación de las actividades del trabajo práctico.